Era uno de esos domingos familiares que se repetían como un ritual inquebrantable en casa de mis padres. El comedor de su piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, estaba impregnado con el aroma del cocido madrileño que mi madre preparaba con tanto esmero. La mesa, como siempre, estaba puesta con demasiada comida y demasiadas emociones no expresadas, una combinación que se había vuelto tan familiar como incómoda con el paso de los años. Mi padre, Antonio, levantó su copa de Rioja, con esa sonrisa segura que siempre usaba en sus reuniones de negocios. Por la familia y nuestras tradiciones, brindó con ese tono solemne que reservaba para estas ocasiones. A su lado, mi madre, Carmen, siempre impecable con su collar de perlas y su melena perfectamente teñida, le sonrió con ese cariño ensayado que habían perfeccionado después de 35 años de matrimonio. Al otro lado de la mesa, mi hermana Sofía sostenía su móvil en vertical, grabando su versión cuidadosamente editada de nuestra comida familiar para sus seguidores de Instagram, completamente ajena a cualquier cosa que ocurriera fuera de la pantalla de su teléfono. El tintineo de las copas resonó por el comedor, pero apenas saboreé mi vino. Mi hija, Lucía, estaba sentada a mi lado, callada y extrañamente tensa. No estaba comiendo, y eso por sí solo era raro. Ella normalmente adoraba el cocido de su abuela. Había algo en su lenguaje corporal que me inquietaba, sus hombros rígidos, su mirada que se desviaba constantemente hacia la puerta de la cocina. «Lucía, cariño, ¿no tienes hambre?», preguntó mi madre con ese tono que pretendía sonar preocupado, pero que escondía un sutil reproche. «Tu abuela ha estado cocinando toda la mañana para ti». Mi hija murmuró algo inaudible y pinchó un trozo de carne sin llevárselo a la boca. Tenía 13 años, una edad complicada, pero esto no parecía ser un simple capricho adolescente. Había estado callada durante todo el trayecto en coche desde nuestro piso en Argüelles hasta casa de mis padres, respondiendo a mis preguntas con monosílabos, algo que inicialmente atribuí a una discusión con alguna amiga del instituto. Mi padre continuó con su monólogo sobre la situación política y económica del país, como si fuera el único con opiniones dignas de ser escuchadas. Mi cuñado, Javier, asentía a todo lo que decía, con esa sonrisa complaciente que utilizaba para ganarse el favor de mi padre. Su matrimonio con mi hermana le había proporcionado contactos en el bufete de abogados donde trabajaba mi padre, y no perdía oportunidad para hacerle la pelota. «Elena, ¿qué opinas tú?», me preguntó mi padre, interrumpiendo mis pensamientos. Siempre hacía lo mismo. Me ponía en el centro cuando menos lo esperaba, como una forma de comprobar si estaba prestando atención. «Perdona, papá, estaba distraída», respondí, tomando un sorbo de vino para ganar tiempo. «Como siempre», suspiró, con ese tono que mezclaba decepción y condescendencia. «Te preguntaba sobre tu situación en el trabajo. ¿Han reconsiderado lo del ascenso?». Antes de que pudiera responder, sentí algo deslizándose en mi mano por debajo de la mesa. Lucía me había pasado una servilleta de papel, ligeramente arrugada, de lo fuerte que la había apretado. La abrí lentamente bajo la mesa, tratando de no llamar la atención. Escrito con letra temblorosa, había 2 palabras que me helaron la sangre. «Necesito ayuda». Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve mi rostro compuesto. No podía dejar ver que algo iba mal, no todavía. Los ojos de Lucía se encontraron con los míos por un breve segundo, anchos y aterrorizados. Asentí ligeramente, tratando de señalarle que había entendido. Por debajo de la mesa, apreté suavemente su rodilla. «El ascenso está en proceso», respondí automáticamente a mi padre, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. «Ya sabes cómo es el ministerio. Todo va con lentitud. Si hubieras estudiado Derecho como te sugerí, en lugar de esa carrera de trabajo social», comenzó mi padre, pero mi madre lo interrumpió con una de sus intervenciones diplomáticas, ofreciendo más vino a todos. La habitación se sentía de repente irreal. Mi padre continuó su monólogo sobre las nuevas reformas fiscales. Mi madre añadió algo sobre una receta que había visto en un programa de televisión, y mi hermana se reía demasiado fuerte de algo en su teléfono.
la normalidad que me rodeaba, chocaba violentamente con la tormenta que se estaba formando en mi pecho. No tenía contexto, no tenía detalles, solo 2 palabras y la mirada de una niña demasiado asustada para hablar. «Voy a comprobar el postre», dije en voz baja, levantándome con calma, aunque mi corazón latía desbocado. Hice un gesto para que Lucía me siguiera. Dudó un momento, y luego se levantó también. «Ay, cómo ha crecido esta niña», comentó mi madre con orgullo. «Cada día está más guapa y más mayor». Sonreí débilmente, asintiendo, mientras desaparecíamos juntas en la cocina, dejando atrás el murmullo de la conversación y el tintineo de los cubiertos. En ese momento, no sabía que esos sonidos familiares, ese ritual dominical, nunca volvería a ser lo mismo para nosotras. Una vez en la cocina, me agaché para quedar a la altura de Lucía. El silencio de la habitación contrastaba con el bullicio del comedor. Solo se escuchaba el suave zumbido del frigorífico y el tic-tac del viejo reloj que mi madre tenía colgado desde que tengo memoria. Por la ventana entraba la luz dorada de la tarde madrileña, proyectando sombras alargadas sobre los azulejos andaluces que decoraban las paredes. «¿Qué está pasando, cariño?», pregunté con suavidad, intentando controlar el temblor de mi voz. Sus labios se estremecieron. Negó con la cabeza y comenzó a llorar en silencio, con los hombros sacudiéndose. Me partió el alma verla así, tan vulnerable, tan asustada. «Tienes que sacarme de aquí», susurró. «Por favor, mamá». Mi mente era un torbellino de preguntas y miedos. Intenté mantener la calma, aunque sentía un nudo en el estómago que me impedía respirar con normalidad. ¿Quién le había hecho daño? ¿Qué estaba pasando en esta casa que yo no sabía? Mi instinto maternal se disparó como una alarma. «Lucía, mi vida, tienes que decirme qué ocurre. No puedo ayudarte si no me lo cuentas». Pero ella seguía negando con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas que resbalaban por sus mejillas. Con delicadeza, tomé sus brazos y subí las mangas de su jersey. Moratones, tenues, pero inconfundibles. Mi estómago dio un vuelco. Pregunté quién le había hecho eso, y ella se encogió en lugar de responder. Eso me dijo suficiente. En ese momento, escuché la voz de mi madre llamándonos desde el comedor. «Elena, ¿va todo bien con el postre? Tu padre está preguntando». «Sí, mamá, un momento», respondí, intentando que mi voz sonara normal. Me giré hacia Lucía de nuevo. «Escúchame bien, vamos a salir de aquí, pero necesito que confíes en mí y hagas exactamente lo que te diga. ¿De acuerdo?» Ella asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. Su confianza en mí, a pesar de su miedo, me dio la fuerza que necesitaba. Tomé mi móvil del bolsillo y escribí rápidamente un mensaje a Martín, un amigo que trabajaba en la Policía Nacional. Años atrás, cuando yo trabajaba en servicios sociales atendiendo casos de violencia doméstica, habíamos establecido un código para emergencias. Nunca pensé que tendría que usarlo para mi propia familia. Código Amapola, Plaza de Olavide, 20 minutos. Envié el mensaje y guardé el list de teléfono. «Vamos a llevar el postre», dije en voz alta, para que se escuchara desde el comedor. Saqué la tarta de Santiago que había traído y la coloqué en un plato. Lucía me miraba, todavía temblando. «Sonríe», le susurré. «Solo unos minutos más». Volvimos al comedor con la tarta. Mi padre ya estaba impaciente, tamborileando los dedos sobre la mesa. Mi madre nos recibió con una sonrisa tensa. Mi hermana seguía con su teléfono, ahora mostrándole algo a Javier, quien reía con demasiada fuerza. «Por fin», dijo mi padre. «Pensábamos que os habíais perdido en la cocina». «Estábamos preparando el café», mentí, colocando la tarta en el centro de la mesa. Lucía me estaba ayudando. Mi madre comenzó a cortar la tarta mientras yo servía el café. Mis manos
Temblaban, pero nadie pareció notarlo, todos demasiado ocupados con sus propias conversaciones. Lucía se sentó de nuevo, pero esta vez se mantuvo más cerca de mí, nuestros brazos casi tocándose. «Mamá», dijo de repente mi hermana, mirándome por primera vez en toda la comida. «¿Es verdad que has pedido reducción de jornada en el trabajo? Papá me lo ha comentado». Sentí la mirada de mi padre, penetrante y crítica. «Es solo temporal», respondí, evitando sus ojos. «Hasta que Lucía termine los exámenes finales, está teniendo un año complicado». Siempre poniendo excusas, murmuró mi padre, lo suficientemente alto para que todos escucháramos. La niña necesita disciplina, no una madre sobreprotectora. Vi cómo Lucía se tensaba a mi lado. Casi podía sentir su miedo, espeso y palpable. Algo en su reacción me hizo conectar puntos que no había visto antes. Las veces que se había negado a quedarse a dormir en casa de los abuelos. Su repentino desinterés por las visitas dominicales que antes le encantaban. Los cambios en su comportamiento que había atribuido a la adolescencia. «Tienes razón, papá», dije, intentando mantener la voz firme. «De hecho, creo que deberíamos irnos ya. Lucía tiene examen de matemáticas mañana y necesita repasar». Mi madre protestó inmediatamente. «Pero si acabamos de sacar el postre. Además, tu padre quería hablar contigo sobre ese asunto del piso». «Lo hablaremos otro día», insistí, levantándome. «Tenemos que irnos». La tensión en la habitación era palpable. Mi padre me miró con esa expresión que conocía tan bien, la que usaba cuando yo era pequeña y lo desobedecía. Una mezcla de decepción y amenaza velada. «Elena», dijo con voz controlada, «siéntate. Estamos en mitad de una comida familiar». Por un momento, sentí como la niña dentro de mí quería obedecer automáticamente. Ese poder que siempre había tenido sobre mí, esa autoridad incuestionable. Pero entonces miré a Lucía y vi el terror en sus ojos, y supe que ya no era esa niña que temía decepcionar a su padre. «Lo siento, pero nos vamos», dije con firmeza. «Lucía, recoge tus cosas». Mi madre se levantó, visiblemente alterada. «Elena, por favor, no seas así. Tu padre solo quiere pasar tiempo con su familia. ¿Verdad, Antonio?» Mi padre no respondió. Se limitó a mirarme con esa frialdad calculadora que usaba en los juicios difíciles. Mi hermana y Javier observaban la escena con incomodidad, como espectadores de una obra de teatro que había tomado un giro inesperado. «Vamos», le dije a Lucía, tomándola de la mano. Ella se levantó inmediatamente, agarrando su mochila del perchero junto a la entrada. «Si sales por esa puerta», le comenzó mi padre, pero no terminó la frase. No hizo falta. La amenaza implícita flotó en el aire, pesada y familiar. «Adiós, mamá», dije, ignorándolo deliberadamente. «Te llamaré mañana». Mi madre parecía a punto de llorar, dividida, entre su lealtad a mi padre y su deseo de evitar un conflicto. «Elena, por favor, no te vayas así». Pero ya estábamos saliendo. Cerré la puerta tras nosotras y bajamos rápidamente las escaleras, sin esperar el ascensor. Podía sentir el corazón de Lucía latiendo a través de su mano, que apretaba la mía con fuerza. O tal vez era mi propio corazón, desbocado por el miedo y la adrenalina. En la calle, el aire fresco de la tarde madrileña nos recibió como una bendición. Caminamos rápido, sin mirar atrás, hacia la plaza de Olavide. Cada paso nos alejaba de esa casa, de esa mesa donde las apariencias importaban más que la verdad, donde los secretos se ocultaban bajo manteles de hilo y conversaciones superficiales. 16 minutos habían pasado desde que leí aquella nota. 16 minutos que parecían una eternidad, mientras caminábamos apresuradamente por las calles del barrio de Chamberí. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las fachadas de los edificios con tonos anaranjados que contrastaban con la tormenta que sentía en mi interior. Lucía caminaba a mi lado en silencio, todavía aferrada a mi mano como si temiera que alguien
pudiera separarla de mí en cualquier momento. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó finalmente, con voz pequeña. Su pelo castaño, recogido en una coleta descuidada, se movía con la brisa primaveral. A encontrarnos con alguien que puede ayudarnos, respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. La plaza de Olavide apareció ante nosotras, con sus terrazas llenas de gente disfrutando de la tarde del domingo, ajenos al drama que estábamos viviendo. Familias con niños, parejas de ancianos, grupos de jóvenes riendo, una normalidad que ahora me parecía lejana, casi irreal. Nos sentamos en un banco bajo un naranjo en flor. El aroma dulce contrastaba con la amargura de mis pensamientos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Martín. Estoy a 2 minutos. ¿Estáis bien? Sí. En el banco junto al kiosco. Respondí rápidamente. Guardé el móvil y miré a Lucía. Tenía la mirada perdida, como si estuviera muy lejos de allí. Me dolía verla así, tan diferente de la niña alegre y habladora que siempre había sido. Quería preguntarle 1000 cosas, pero sabía que no era el momento ni el lugar. Lucía, mírame, dije suavemente. Ella levantó los ojos hacia mí. Vamos a solucionar esto, te lo prometo, pero necesito que confíes en mí. El hombre que va a venir es un amigo policía. Se llama Martín. Él nos va a ayudar. ¿Vamos a denunciar?, preguntó, y su voz tembló en la última palabra. No sabía qué responder. No tenía todos los detalles. No sabía exactamente qué estábamos denunciando ni a quién. Pero sabía que mi hija estaba sufriendo, y eso era suficiente para actuar. Vamos a hacer lo que sea necesario para mantenerte a salvo, respondí finalmente. Pero primero tenemos que hablar con Martín. Vi un coche patrulla aparcar discretamente en una de las calles que daban a la plaza. Martín salió, vestido de civil a pesar de estar de servicio. Alto, con el pelo canoso, y esa expresión seria que recordaba de nuestros años trabajando juntos en casos difíciles. Se acercó a nosotras con paso decidido. Elena, dijo, dándome un breve abrazo. Luego se agachó frente a Lucía, manteniendo una distancia respetuosa. Tú debes de ser Lucía. Encantado de conocerte. Soy Martín, un amigo de tu madre. Lucía asintió sin decir nada. Martín me miró, y pude ver la pregunta en sus ojos. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué había utilizado nuestro código de emergencia? Necesitamos hablar en privado, dije. Es sobre Lucía. Martín asintió. Mi compañera Teresa está en 1900. El coche. Podemos ir a la comisaría. O si preferís un lugar menos oficial, hay una cafetería tranquila a 2 calles donde podríamos hablar. La cafetería, respondí sin dudar. No quería abrumar más a Lucía con el ambiente de una comisaría. Pero primero necesito saber si alguien nos ha seguido. Mi padre podría intentar buscarnos. Martín frunció el ceño, pero no hizo preguntas. Teresa puede quedarse vigilando la plaza mientras nosotros vamos. A la cafetería. ¿Te parece bien? Asentí, agradecida por su discreción y profesionalidad. Martín habló brevemente por radio con su compañera, y luego nos guió hacia una callejuela lateral. La cafetería era pequeña y acogedora, con apenas media docena de mesas. A esa hora de la tarde estaba casi vacía. Nos sentamos en un rincón, lejos de la ventana. ¿Qué queréis tomar?, preguntó la camarera, una mujer mayor con acento gallego. Un café solo para mí, dijo Martín. ¿Y vosotras? Un té para mí, respondí, y un chocolate caliente, para Lucía. Cuando la camarera se alejó, Martín se inclinó hacia nosotras, manteniendo un tono casual para no llamar la atención. Ahora, ¿me podéis contar qué está pasando? Miré a Lucía, que mantenía la vista fija en la mesa de madera. Cariño, ¿puedes contarle a Martín lo que me has dicho a mí? ¿O prefieres que hable yo primero? Lucía levantó los ojos, llenos de miedo, pero también de determinación. Quiero hablar yo,
dijo en voz baja pero firme. Me sorprendió su valentía. Asintió, y Martín le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Adelante, Lucía. Tómate tu tiempo. Es sobre el tío Javier, comenzó, y sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Javier, el marido de mi hermana, el hombre que llevaba en nuestra familia casi 10 años, que siempre traía regalos para Lucía, que se ofrecía a cuidarla cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Empezó hace unos meses, continuó Lucía, con la voz cada vez más pequeña. Cuando me quedaba a dormir en casa de los abuelos, él venía a mi habitación por la noche. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Quería abrazarla, protegerla, pero sabía que necesitaba dejarla hablar. Martín mantenía una expresión neutral, profesional, aunque pude ver la rabia contenida en la tensión de su mandíbula. Al principio solo se sentaba en mi cama, me hablaba. Me decía que era especial, que teníamos una relación especial. Después empezó a tocarme el pelo, la cara, y luego no pudo continuar. Rompió a llorar en silencio, con los hombros sacudiéndose. Esta vez sí la abracé, y ella se aferró a mí como cuando era pequeña y tenía pesadillas. Excepto que esto no era una pesadilla de la que pudiera despertar. Está bien, Lucía, dijo Martín con suavidad. Has sido muy valiente. ¿Puedo hacerte algunas preguntas más? Ella asintió contra mi hombro. ¿Alguien más lo sabe? ¿Se lo has contado a alguien más aparte de tu madre? Lucía negó con la cabeza. Tenía miedo. Él dijo que nadie me creería, que pensarían que era culpa mía. Dijo que si lo contaba, haría que me separaran de mamá. Sentí una oleada de rabia tan intensa que me mareé. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que esto ocurriera bajo mis narices? ¿Cuándo fue la última vez? Preguntó Martín, sacando una pequeña libreta. Hace 2 semanas, respondió Lucía, separándose un poco de mí, pero manteniendo mi mano firmemente agarrada. En casa de los abuelos. Yo no quería ir, pero mamá tenía que viajar a Barcelona, por trabajo, y no había nadie más que pudiera quedarse conmigo. El peso de la culpa cayó sobre mí como una losa. Yo la había dejado allí. Yo la había puesto en esa situación. No es culpa tuya, mamá, dijo Lucía, como si pudiera leer mis pensamientos. Yo debería habértelo dicho antes. No, cariño, dije con firmeza. Esto no es culpa tuya ni mía, es culpa únicamente de quien te ha hecho daño. Martín asintió, apoyando mis palabras. Lucía, lo que has hecho hoy, pedir ayuda, es increíblemente valiente. Y quiero que sepas que te vamos a proteger. Ni tu tío ni nadie va a hacerte daño nunca más. La camarera trajo nuestras bebidas, y hubo un silencio mientras se alejaba. Lucía tomó un sorbo de su chocolate, dejando un pequeño bigote marrón, que se limpió con la servilleta. Por un momento, volví a ver a la niña que era, debajo de todo ese miedo y dolor. ¿Qué hacemos ahora? Y pregunté a Martín en voz baja. Tenemos que presentar una denuncia formal, respondió. Y Lucía tendrá que hablar con especialistas en la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer de la Policía. Son profesionales formados específicamente para estos casos. Serán muy cuidadosos con ella. Lucía se tensó visiblemente. ¿Tendré que contarlo todo otra vez? ¿A gente que no conozco? Sí, admitió Martín con honestidad. Pero estaré yo contigo, y tu mamá también si quieres. Y te prometo que son personas muy amables que solo quieren ayudarte. Mi teléfono comenzó a sonar. Era mi madre. Rechacé la llamada. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez era mi padre. Apagué el teléfono. Deben haber descubierto que no vamos a volver, dije. No tardarán en empezar a buscarnos. No os preocupéis por eso ahora, dijo Martín. Lo importante es poner la denuncia lo antes posible. Una vez que esté registrada,
Podremos solicitar medidas de protección si es necesario. ¿Y dónde nos quedamos esta noche?, pregunté, dándome cuenta de repente de que no podíamos volver a nuestro piso. Mi hermana tenía llaves, lo que significaba que Javier también podría entrar. Tengo una amiga que dirige una casa de acogida, respondió Martín. Puedo llamarla y ver si tiene espacio. O si preferís algo menos institucional. Mi hermana tiene un apartamento turístico que está libre esta semana. Miré a Lucía, que parecía abrumada por todas las decisiones que se estaban tomando tan rápidamente. ¿Qué prefieres tú, cariño?, le pregunté. No quiero ir a una casa con más gente, dijo en voz baja. Solo quiero estar contigo. El apartamento entonces, decidí. Si a tu hermana no le importa. En absoluto, aseguró Martín sacando su teléfono. Voy a llamarla ahora mismo. Mientras él hablaba por teléfono, abracé a Lucía de nuevo. Todo va a salir bien, le susurré al oído. Te lo prometo, nunca más vas a tener que ver a ese hombre. Ella asintió contra mi hombro. Te quiero, mamá. Y yo a ti, mi vida, más que a nada en el mundo. En ese momento, a pesar del miedo y la incertidumbre, supe que haría cualquier cosa para protegerla, aunque eso significara enfrentarme a mi propia familia, aunque significara romper con todo lo que conocía, porque algunos lazos, por muy antiguos que sean, merecen ser cortados cuando se vuelven tóxicos y dañinos, y otros, como el que me unía a mi hija, merecen ser protegidos a toda costa. La comisaría del distrito de Chamberí era un edificio antiguo reformado, con paredes de un color beige desgastado y fluorescentes que zumbaban suavemente. Lucía se mantenía cerca de mí mientras seguíamos a Martín por un pasillo estrecho. Habíamos decidido presentar la denuncia de inmediato, antes de ir al apartamento. Cada minuto contaba, y Martín nos había explicado que cuanto antes quedara registrado, mejor sería para el caso. La inspectora Alicia Méndez se encargará de tomar la declaración, nos explicó Martín, deteniéndose frente a una puerta, con un pequeño cartel que rezaba Unidad de Familia y Mujer. Es especialista en casos con menores. Yo estaré con vosotras todo el tiempo. Lucía apretó mi mano con más fuerza. ¿Tengo que contar todo otra vez?, preguntó con voz temblorosa. Sí, cariño, respondí agachándome para mirarla a los ojos. Pero será la última vez que tengas que hablar de esto hoy. Te lo prometo. Martín llamó suavemente a la puerta y la abrió tras escuchar un «adelante» desde el interior. La inspectora Méndez era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y una expresión amable pero profesional. Se levantó para recibirnos y nos invitó a sentarnos. «Hola, Lucía», dijo con voz suave, dirigiéndose directamente a mi hija. «Soy Alicia. Martín me ha contado un poco sobre ti. Sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que estás haciendo algo muy valiente y que aquí estás segura». La sala era pequeña pero acogedora, diseñada para que los menores se sintieran cómodos. Había dibujos en las paredes, algunos libros y hasta un peluche en una estantería. Supuse que era intencional, para crear un ambiente menos intimidante. Mientras la inspectora preparaba la grabadora y los documentos necesarios, mi teléfono, que había vuelto a encender, comenzó a vibrar insistentemente. Mensajes, uno tras otro. Los ignoré, pero entonces llegó uno que me heló la sangre. «Estamos en tu piso. Si no volvéis en media hora, llamaremos a la policía para denunciar tu secuestro de la niña». Era de mi padre, típico de él, amenazando y manipulando. Le mostré el mensaje a Martín, quien frunció el ceño. «Puedo enviar una patrulla a Doreny, tu domicilio, para explicarles la situación», ofreció. «Aunque quizás sea mejor esperar a que tengamos la denuncia formal». «No quiero que se acerquen a Lucía», dije con firmeza, «pero tampoco quiero que monten un escándalo o que intenten manipular a otros policías». «Entiendo», asintió Martín. «Déjame hacer una llamada». Mientras Martín salía al pasillo,
La inspectora Méndez comenzó a hablar con Lucía con una gentileza que me conmovió. No la presionaba. Simplemente le explicaba el proceso, cómo iba a grabar la conversación, y que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. ¿Sabes? Tengo una sobrina de tu edad, le contó, en un tono conversacional. También le gusta llevar el pelo recogido así, en una coleta. ¿Te gusta el fútbol? Lucía negó con la cabeza. Prefiero el baloncesto. Juego en el equipo del instituto. Qué bien, yo también jugaba de joven. Era base, aunque no muy buena. Sonrió la inspectora. ¿Y tú en qué posición juegas? Era una técnica que conocía bien por mi trabajo, en servicios sociales, establecer confianza, hablar de temas neutros antes de abordar lo doloroso, y estaba funcionando. Poco a poco, Lucía comenzó a relajarse, sus hombros ya no estaban tan tensos. Martín volvió a entrar. He enviado a 2 compañeros a tu piso, me informó en voz baja. Les he explicado la situación. Se asegurarán de que no haya problemas. Asentí, agradecida. La inspectora Méndez miró a Lucía. ¿Estás lista para empezar? Puedes parar en cualquier momento si te sientes incómoda. Lucía asintió. La inspectora encendió la grabadora y comenzó con las formalidades. Fecha, hora, nombres de los presentes. Luego, con infinita paciencia, guió a Lucía a través de su relato. Mi hija habló con voz suave pero firme, detallando los abusos que había sufrido a manos de Javier. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón, pero me mantuve serena por ella. Mientras Lucía hablaba, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de mi hermana Sofía. Rechacé la llamada, pero inmediatamente volvió a insistir. Finalmente, tras la tercera llamada consecutiva, me levanté y salí al pasillo para responder, tras asegurarme de que Lucía estaba cómoda continuando con Martín y la inspectora. ¿Dónde estáis? La voz de Sofía sonaba histérica. Papá está fuera de sí. Dice que has secuestrado a Lucía y que va a denunciarte. Sofía, escúchame bien, dije, intentando mantener la calma. Estamos en la comisaría de Chamberí. Estoy presentando una denuncia contra Javier por abuso sexual a mi hija. Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. Por un momento pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué estás diciendo? Su voz finalmente regresó. Ahora, en un susurro incrédulo. Eso es imposible. Javier jamás. Elena, ¿te has vuelto loca? Lucía me lo ha contado todo, respondí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a bullir en mi interior. Y ahora mismo está dando su declaración oficial a la policía. Así que dile a papá que se olvide de sus amenazas, y dile a tu marido que se busque un buen abogado. No puedes hacernos esto, sollozó Sofía. Vas a destruir nuestra familia por un malentendido, por una mentira. ¿Una mentira? Mi voz se elevó involuntariamente. ¿Estás llamando mentirosa a mi hija? ¿A una niña de 13 años que está aterrorizada? ¿Cómo puedes siquiera insinuar algo así? Javier dice que Lucía lo malinterpretó todo, continuó Sofía, ahora sonando desesperada. Que él solo quería consolarla porque la veía triste, que nunca la tocó de forma inapropiada. ¡Basta! La corté, sintiendo náuseas. No quiero escuchar sus excusas patéticas. La policía ya está en mi piso. Dile a papá y a Javier que se vayan ahora mismo, o serán ellos los denunciados por allanamiento. Elena, por favor. Sofía. Estaba llorando abiertamente ahora. Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en la familia, en mamá, en cómo va a afectarle esto. Estoy pensando en mi hija. Respondí con una firmeza que no sabía que tenía. En su seguridad y en su bienestar. Y eso es lo único que me importa ahora mismo. Adiós, Sofía. Colgué, temblando de rabia y dolor. Mi propia hermana, eligiendo creer a su marido sobre una niña asustada. Pero no debería sorprenderme.
Así era nuestra familia. Las apariencias por encima de todo, el prestigio del apellido, la posición social. Siempre había sido así, y yo misma había participado en esa farsa durante demasiados años. Volví a entrar en la sala justo cuando Lucía terminaba su declaración. La inspectora Méndez apagó la grabadora y le sonrió con ternura. Has sido muy valiente, Lucía. Gracias por confiar en nosotros. Lucía vino corriendo hacia mí y la abracé con fuerza. ¿Estás bien?, le pregunté en un susurro. Ella asintió contra mi pecho. La declaración ha quedado registrada, nos informó la inspectora. Ahora tenemos que completar algunos formularios y después podréis iros a descansar. Mañana será necesario que Lucía hable con la psicóloga forense, pero eso puede esperar hasta que hayáis descansado. Mientras firmaba los documentos, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Algo me dijo que debía responder. ¿Elena Castillo?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Soy el agente Ramírez. Estamos en su domicilio. Su padre, Antonio Castillo, y un hombre que se identifica como Javier Montero estaban intentando entrar con llave. Les hemos informado de la situación y les hemos pedido que se retiren. ¿Se han ido?, pregunté, temiendo la respuesta. Su padre se negaba inicialmente, afirmando que tenía derecho a entrar para buscar a su nieta, explicó el agente, pero cuando le informamos que podría enfrentar cargos por obstrucción a la justicia, finalmente accedió a marcharse. Sin embargo, debo advertirle que parecía muy alterado y amenazó con contactar a sus abogados. Gracias, agente, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Podrían quedarse un poco más? Necesitaremos pasar por el piso para recoger algunas cosas. Por supuesto, señora. Estaremos aquí hasta que lleguen. Terminamos con el papeleo y finalmente pudimos salir de la comisaría. El cielo de Madrid ya estaba oscuro, salpicado de estrellas apenas visibles por la contaminación lumínica. Lucía parecía agotada, con ojeras bajo sus ojos y los hombros caídos por el cansancio emocional. Vamos primero al piso a recoger lo esencial, le dije, tomando su mano. Y luego iremos al apartamento de la hermana de Martín, donde podremos descansar tranquilas. Ella asintió en silencio. Martín se ofreció a llevarnos en su coche, y acepté agradecida. Durante el trayecto, observé las calles iluminadas de Madrid a través de la ventanilla, las personas que caminaban ajenas a nuestro drama, las terrazas aún llenas de gente disfrutando de la noche primaveral. Me pregunté cómo podía seguir girando el mundo cuando el nuestro acababa de derrumbarse. El apartamento de la hermana de Martín estaba en el barrio de Malasaña, en un edificio antiguo con un ascensor que parecía de otra época. Era un espacio pequeño pero acogedor, con un sofá-cama en el salón, una cocina americana y un dormitorio con una cama de matrimonio. Las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de rincones de Madrid, y había plantas en Mimmensintusintre, cada esquina, dándole vida al lugar. No es muy grande, pero estaréis tranquilas aquí, nos dijo Martín, entregándome las llaves. Mi hermana Pilar dice que podéis quedaros el tiempo que necesitéis. Gracias, respondí con sinceridad. No sé cómo vamos a pagarte todo esto. Martín negó con la cabeza. No hay nada que pagar. Somos amigos, ¿recuerdas? Además, tú habrías hecho lo mismo por mí. Tenía razón. En nuestros años trabajando juntos en servicios sociales, habíamos visto demasiados casos similares. Nunca imaginé que algún día sería yo quien estaría al otro lado, buscando refugio con mi hija. Martín nos ayudó a instalarnos y nos dejó los números de teléfono de varios compañeros de confianza, por si necesitábamos cualquier cosa. Nos prometió que pasaría a vernos al día siguiente para acompañarnos a la cita con la psicóloga forense. Cuando finalmente nos quedamos solas, Lucía y yo nos miramos en silencio. Parecía tan pequeña, tan vulnerable, sentada en el sofá con la mochila a sus pies. La maleta que habíamos recogido apresuradamente de nuestro piso estaba junto a la puerta.
un recordatorio físico de nuestra huida precipitada. ¿Tienes hambre?, le pregunté, intentando encontrar algún tipo de normalidad en medio del caos. Lucía negó con la cabeza. Solo quiero dormir. Asintí. Claro, cariño. Puedes tomar la cama grande. Yo dormiré aquí en el sofá. No, dijo rápidamente con un toque de pánico en su voz. ¿Puedes dormir conmigo? No quiero estar sola. Por supuesto, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Vamos a prepararnos para dormir. Le dejé usar primero el baño. Mientras esperaba, revisé mi teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas. 8 de mi padre, 5 de mi madre, 6 de Sofía y una del bufete de abogados de mi padre. También había decenas de mensajes que fui leyendo con una mezcla de incredulidad y rabia. Mi padre: Elena, lo que estás haciendo es una locura. Lucía necesita estar con su familia, no en una comisaría. Si sigues con esta farsa, lo lamentarás. Mi madre: hija, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar de esto, resolver lo que sea que esté pasando. Tu padre está muy preocupado. Sofía: has perdido la cabeza. Javier está destrozado. ¿Cómo puedes creer que haría algo así? Estás destruyendo nuestra familia con estas acusaciones. Cada mensaje me dolía más que el anterior. Ni una sola palabra de preocupación por Lucía, por lo que podría estar sintiendo o sufriendo, solo preocupación por las apariencias, por el escándalo, por lo que pensarían los demás. El último mensaje era de mi madre, enviado hace apenas media hora. Elena, por favor, recapacita. Tu padre ha hablado con Ernesto Vidal. Dice que puede ayudarnos a solucionar esto discretamente, sin que nadie tenga que enterarse. Ernesto Vidal era un juez amigo de mi padre, conocido por su comprensión en ciertos casos que involucraban a familias prominentes. La simple sugerencia de usar esos contactos para encubrir el abuso de Lucía me revolvió el estómago. Apagué el teléfono, incapaz de seguir leyendo. Lucía salió del baño vestida con su pijama de cuadros, el cabello húmedo y la cara limpia. Parecía tan joven, tan inocente. Una ola de culpa me invadió. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo no había visto las señales? Tu turno, dijo con una pequeña sonrisa. En el baño me desmoroné. Las lágrimas que había estado conteniendo todo el día finalmente fluyeron mientras me sentaba en el borde de la bañera, cubriendo mi boca para ahogar los sollozos. No quería que Lucía me escuchara. No quería añadir más peso a sus hombros. Lloré por ella, por su inocencia robada. Lloré por la traición de mi familia, por las mentiras, por la hipocresía. Y lloré por mí misma, por la culpa aplastante de no haber protegido a mi hija. Cuando salí del baño, tenía los ojos enrojecidos, pero me había recompuesto lo mejor posible. Lucía ya estaba en la cama, acurrucada bajo las mantas. Me acosté a su lado, y ella inmediatamente se pegó a mí, como cuando era pequeña y tenía miedo de los monstruos imaginarios. «Mamá», susurró en la oscuridad, ¿estás enfadada conmigo por no habértelo dicho antes? La pregunta me rompió el corazón. No, mi amor. Nunca podría estar enfadada contigo por esto. Nada de lo que ha pasado es tu culpa. Tenía tanto miedo, continuó, con la voz quebrada. Él dijo que nadie me creería, que dirían que yo lo había provocado, y luego amenazó con hacer que me alejaran de ti si lo contaba. La abracé más fuerte, luchando contra una nueva oleada de lágrimas. Te creo, Lucía, te creo absolutamente, y nadie, nunca, va a separarnos. ¿Ni siquiera el abuelo? Él tiene muchos amigos importantes. Ni siquiera el abuelo, afirmé con convicción. Te lo prometo. Pasamos la noche así, abrazadas, susurrándonos palabras de consuelo en la oscuridad. Lucía se durmió primero, agotada por las emociones del día. Yo me quedé despierta, escuchando su respiración,
vigilando su sueño como hacía cuando era un bebé. A la mañana siguiente, Martín llegó puntual como había prometido. Traía café para mí y chocolate caliente para Lucía, además de unos churros que compramos en la churrería de la esquina. El pequeño gesto de normalidad fue reconfortante. «¿Cómo habéis pasado la noche?», preguntó mientras desayunábamos en la pequeña mesa de la cocina. «Hemos dormido un poco», respondí, evitando mencionar las pesadillas que habían despertado a Lucía 2 veces durante la noche. «La cita con la psicóloga es a las 11», nos informó. «Es la doctora Valverde, una de las mejores. Ha trabajado con muchos niños en situaciones similares». Lucía bajó la mirada a su taza de chocolate. «¿Tengo que contar todo otra vez?». «No exactamente», explicó Martín con suavidad. «La doctora Valverde no te hará repetir los detalles que ya contaste ayer. Más bien querrá hablar contigo sobre cómo te sientes, y te hará algunas preguntas que nos ayudarán a entender mejor lo que has vivido». Mi teléfono, que había vuelto a encender, vibró con un mensaje. Era de un número que no tenía guardado, pero que reconocí como el de mi cuñado, Javier. Me levanté de la mesa y me alejé para leerlo. «Elena, esto es un terrible malentendido. Sabes que jamás le haría daño a Lucía. La quiero como a una hija. Estoy destrozado por estas acusaciones. Por favor, hablemos. Podemos resolver esto en familia, sin involucrar a extraños». Sentí una oleada de náuseas. La audacia, la manipulación, evidente en cada palabra. Sin pensarlo 2 veces, bloqueé su número. Luego, por si acaso, bloqueé también los números de mi padre, mi madre y mi hermana. No necesitábamos esa presión adicional, no ahora. «¿Todo bien?», preguntó Martín, observándome con preocupación. «Sí», mentí, guardando el teléfono. «Solo mensajes de trabajo». La consulta de la doctora Valverde estaba en un edificio moderno cerca del Parque del Retiro. Era un espacio luminoso y tranquilo, decorado con colores suaves y muebles cómodos. La doctora, una mujer de unos 50 años con gafas de montura roja y una sonrisa cálida, nos recibió en la puerta. «Tú debes ser Lucía», dijo, extendiendo su mano. «Yo soy Patricia. Me gustaría hablar contigo un rato, si te parece bien». Lucía me miró, buscando confirmación. Asentí, intentando transmitirle confianza. «Estaré aquí fuera esperándote», le aseguré. «En realidad», intervino la doctora Valverde, «me gustaría hablar primero con Lucía a solas, y luego contigo, Elena. Y finalmente, con las 2 juntas. ¿Os parece bien?». Lucía asintió, mostrando una valentía que me conmovió. La vi entrar al despacho con la doctora, y me quedé en la sala de espera con Martín, sintiéndome extrañamente vacía. «Va a estar bien», me aseguró Martín, apretando mi mano. «La doctora Valverde es increíble con los niños». «Lo sé», respondí. «Es solo que me siento tan impotente, como si le hubiera fallado en todos los niveles posibles». «No te hagas eso», dijo Martín con firmeza. «El único culpable aquí es quien abusó de ella. Tú estás haciendo exactamente lo que debe hacer una buena madre: proteger a tu hija, creerle y buscar ayuda». Asentí, aunque la culpa seguía ahí, pesada como una losa. Mi familia... No puedo creer cómo han reaccionado. Como si la reputación fuera más importante que Lucía. Desgraciadamente, es algo que vemos a menudo en estos casos, respondió Martín con tristeza. Las familias se cierran, niegan, acusan a la víctima. Es un mecanismo de defensa, supongo. Es más fácil negar que enfrentar una verdad tan dolorosa. «Pero es mi hija», dije, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con el dolor. «Su nieta. ¿Cómo pueden siquiera insinuar que está mintiendo?». Martín no respondió, y no era necesario que lo hiciera. Ambos habíamos visto demasiados casos similares en nuestros años de trabajo. Sabíamos que a veces las personas eligen
La negación por encima de la verdad, especialmente cuando esa verdad amenaza con destruir la imagen que tienen de sí mismos y de su mundo. La doctora Valverde salió al cabo de 1 hora. Lucía está descansando un momento, me informó. Ahora me gustaría hablar contigo, Elena. La seguí a su despacho, donde me habló con franqueza sobre lo que Lucía le había contado. Los abusos habían comenzado hace 8 meses, más tiempo del que yo había imaginado. Habían sido progresivos, escalando en gravedad. Javier había utilizado amenazas, manipulación y regalos para asegurar su silencio. Lucía es una niña extraordinariamente fuerte, me dijo la doctora Valverde. Ha demostrado una valentía y una resiliencia admirables, pero necesitará apoyo a largo plazo. Esto no es algo que se supere de la noche a la mañana. Haré lo que sea necesario, respondí con determinación. Terapia, cambio de colegio, mudarnos si hace falta, lo que sea para que esté bien. La doctora asintió, satisfecha con mi respuesta. Hay algo más que debes saber, añadió con delicadeza. Lucía está muy preocupada por ti. Teme haberte decepcionado, haberte causado problemas con tu familia. Es importante que sepa que, pase lo que pase con el caso, con tu familia, con todo lo demás, vuestra relación está a salvo. Sus palabras me impactaron. Incluso ahora, después de todo lo que había sufrido, Lucía estaba preocupada por mí, por cómo me afectaría a mí todo esto. Se lo dejaré muy claro, prometí, con la voz quebrada por la emoción. Cuando finalmente nos reunimos las 3, abracé a Lucía con todas mis fuerzas. Te quiero, le susurré al oído. Estoy tan orgullosa de ti, de tu valentía, y siempre, siempre estaré de tu lado. Ella me devolvió el abrazo, y por primera vez desde que habíamos leído aquella nota en la servilleta, sentí un atisbo de esperanza. El camino que teníamos por delante sería difícil, lleno de obstáculos legales, emocionales y familiares, pero lo recorreríamos juntas, paso a paso, día a día, y eso era lo único que importaba. En los días siguientes, mi teléfono se convirtió en un campo de batalla silencioso. A pesar de haber bloqueado los números de mi familia inmediata, encontraron otras formas de llegar a mí. Correos electrónicos, mensajes a través de amigos comunes, incluso una carta certificada del bufete de abogados de mi padre que llegó al apartamento de Malasaña, lo que me hizo preguntarme cómo habían conseguido la dirección. Mi madre dejó mensajes de voz en mi correo electrónico, llorando, suplicando que habláramos. Elena, por favor, esto está destrozando a la familia. Tu padre no ha dormido en días. Sofía está con ansiedad. ¿No podemos sentarnos a hablar como adultos? Estoy segura de que hay una explicación para todo esto. Mi padre optó por un enfoque más directo, amenazas apenas veladas de utilizar sus contactos para resolver la situación. Elena, estás cometiendo un grave error. Si sigues adelante con esto, todos saldremos perjudicados, especialmente Lucía. Piensa en su futuro, en cómo la marcarán estos procedimientos legales. Aún estamos a tiempo de manejar esto en privado, como una familia. Y Sofía, mi hermana, alternaba entre súplicas desesperadas y acusaciones hirientes. ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Tienes idea de lo que estamos pasando? Javier ha tenido que pedir una excedencia en el trabajo. Todo el mundo está hablando, haciendo preguntas. ¿Es esto lo que querías? ¿Destruirnos a todos? No respondí a ninguno. En lugar de eso, me centré en establecer una nueva rutina para Lucía y para mí. Nos quedamos en el apartamento de Malasaña, agradecidas por el refugio que nos proporcionaba. Contacté con el Instituto de Lucía y expliqué que estaría ausente por motivos personales. La orientadora, una mujer comprensiva que conocía por mi trabajo anterior en servicios sociales, me aseguró que harían todo lo posible para facilitar su reincorporación cuando estuviera lista. Tenemos protocolos para estas situaciones, me explicó. Cuando Lucía vuelva,
Contará con apoyo psicológico y seguimiento personalizado. Y, por supuesto, todo se manejará con absoluta confidencialidad. Mientras tanto, el caso legal avanzaba. La Fiscalía de Menores había tomado cartas en el asunto, y Javier había sido citado a declarar. Según nos informó Martín, se había presentado con 2 abogados del bufete de mi padre, lo que confirmaba lo que ya sabía. La familia cerraría filas en torno al acusado, no en torno a la víctima. Lucía comenzó a ver a la doctora Valverde 3 veces por semana. Al principio volvía de las sesiones agotada, a veces llorando, otras veces silenciosa y encerrada en sí misma. Pero poco a poco fui notando pequeños cambios. Dormía mejor, tenía menos pesadillas, incluso volvió a interesarse por cosas que antes le gustaban, como dibujar o ver series de televisión. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas en la pequeña cocina del apartamento, Lucía me sorprendió con una pregunta. «Mamá, ¿crees que algún día volveremos a ver a la abuela?» La pregunta me tomó desprevenida. Dejé de cortar las verduras y la miré. «¿Te gustaría ver a la abuela?» Ella se encogió de hombros, con esa expresión que ponía cuando intentaba parecer indiferente, pero en realidad algo le importaba mucho. «A veces la echo de menos. No es como el abuelo o como él. Ella siempre fue buena conmigo». Sentí una punzada de dolor. Mi madre, con todos sus defectos, siempre había adorado a Lucía. Le tejía jerseys, le preparaba su comida favorita, la escuchaba con una paciencia que nunca había tenido conmigo. Pero también era la mujer que había elegido mirar hacia otro lado durante décadas, que había normalizado el comportamiento controlador de mi padre, que ahora estaba intentando encubrir el abuso de su nieta. «No lo sé, cariño», respondí con honestidad. «Quizás algún día, cuando todo esto haya pasado, pero ahora mismo necesitamos mantener cierta distancia. ¿Lo entiendes?» Lucía asintió, volviendo a su tarea de lavar la lechuga. «La doctora Patricia dice que es normal echar de menos a personas que nos han hecho daño o que no nos han protegido, que no significa que queramos volver a la situación anterior». Me sorprendió su madurez, su capacidad para procesar algo tan complejo. La doctora Patricia tiene razón. Los sentimientos son complicados, y está bien sentir lo que sientes, sea lo que sea. También dice que no debería sentirme culpable por lo que está pasando en la familia, continuó Lucía. Que no es mi culpa que el tío Javier haya hecho lo que hizo, ni que los abuelos o la tía Sofía reaccionen como lo están haciendo. Y tiene toda la razón, afirmé con convicción. Nada de esto es tu culpa, Lucía. Absolutamente nada. Ella asintió, pero pude ver que aún había dudas en sus ojos. ¿Y tú? ¿No te sientes culpable por romper con la familia? La pregunta me golpeó en lo más profundo. ¿Me sentía culpable? Sí, pero no por lo que ella pensaba. Me sentía culpable por no haberla protegido antes, por no haber visto las señales, por haber sido parte de un sistema familiar tóxico durante tanto tiempo. Me siento triste, respondí finalmente. Triste porque las cosas hayan llegado a este punto. Pero no me arrepiento de haberte creído, de haberte apoyado, de haber puesto tu bienestar por encima de todo lo demás. Eso nunca. Esa noche, después de que Lucía se durmiera, saqué mi viejo diario del fondo de la maleta. Hacía años que no escribía en él, probablemente desde la universidad, pero sentí la necesidad de plasmar en papel todo lo que estaba sintiendo, de dar forma a los pensamientos y emociones que me abrumaban. Me pregunto, escribí, ¿cuánto tiempo llevo viviendo una mentira? ¿Cuántas señales ignoré, no solo sobre Javier, sino sobre toda mi familia, sobre la dinámica tóxica, sobre el control, sobre las apariencias por encima de todo? Me pregunto si habría tenido el valor de romper con todo esto si no hubiera sido por Lucía, si no me hubiera visto obligada a elegir entre mi hija y mi familia de origen.
y me aterra pensar que quizás habría seguido en esa mentira, perpetuando el ciclo, arrastrando a Lucía conmigo. Escribí durante horas, vaciando mi corazón en esas páginas, sobre mi infancia bajo la sombra autoritaria de mi padre, sobre mi madre siempre complaciente, sobre mi hermana que había aprendido desde pequeña que el camino más fácil era agradar y obedecer, sobre cómo yo misma había interiorizado tantas de esas dinámicas, cómo había buscado la aprobación de mi padre incluso después de independizarme, cómo había permitido que sus opiniones influyeran en mis decisiones más importantes. Terminar. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima. No tenía todas las respuestas, ni mucho menos, pero al menos estaba empezando a hacerme las preguntas correctas. Los días se convirtieron en semanas. El caso avanzaba lentamente, con la burocracia judicial moviéndose a su ritmo habitual. Javier había sido imputado formalmente, pero seguía en libertad mientras se realizaba la investigación. Teníamos una orden de alejamiento que le prohibía acercarse a Lucía o a mí, o contactarnos de cualquier forma. Una mañana de junio, mientras desayunábamos, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que debía hacerlo. «Elena, soy Carmen, tu madre». Mi corazón dio un vuelco. «Mamá, ¿cómo has conseguido este número?» «Eso no importa», respondió con voz tensa. «Necesito verte, a solas. Es importante». Mi primer instinto fue negarme, protegerme de lo que seguramente sería otro intento de manipulación. «No creo que sea buena idea, mamá. No ahora. Por favor». Su voz se quebró. «No vengo de parte de tu padre ni de Sofía. Esto es entre tú y yo». Algo en su tono, una vulnerabilidad que rara vez había escuchado en ella, me hizo dudar. ¿De qué se trata? «No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, Elena. 1 hora. Es todo lo que te pido». Accedí a encontrarme con ella en una cafetería cerca de El Retiro, un lugar público pero tranquilo. Dejé a Lucía con Pilar, la hermana de Martín, que se había convertido en una amiga y apoyo fundamental durante estas semanas. Mi madre llegó puntual, como siempre. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la vi. Su habitual elegancia se veía empañada por unas profundas ojeras y una palidez enfermiza. Se sentó frente a mí, pidió un té que no tocó y me miró durante un largo momento antes de hablar. «¿Cómo está Lucía?», preguntó finalmente. «Mejor», respondí escuetamente. «Está recibiendo ayuda». Mi madre asintió, retorciendo su servilleta entre los dedos. «Elena, hay algo que necesito decirte. Algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». Y entonces, para mi absoluto asombro, mi madre empezó a llorar. No el llanto controlado y elegante que a veces permitía en ocasiones sociales, sino un llanto desgarrado, de sollozos incontrolables. La gente de las mesas cercanas nos miraba, pero ella parecía no darse cuenta. «Lo siento», dijo finalmente, secándose las lágrimas con la servilleta arrugada. «Lo siento tanto, Elena». «¿El qué, mamá? ¿Qué sientes?» «No protegerte. No. Ver lo que pasaba. O quizás sí lo veía y elegí ignorarlo. No sé qué es peor». Tomó aire, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Tu padre, cuando eras pequeña, la forma en que te trataba, cómo te hacía sentir constantemente inadecuada, cómo te comparaba con Sofía». «Mamá, eso es agua pasada», la interrumpí, incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. «No, no lo es», insistió con una firmeza inusual en ella, «porque nunca te protegí de eso. Y ahora me doy cuenta de que he hecho lo mismo con Lucía. He mirado hacia otro lado. He fingido que todo estaba bien. He antepuesto la paz familiar a la verdad». Me quedé sin palabras. Nunca, en toda mi vida,
Había escuchado a mi madre hablar así, cuestionar el comportamiento de mi padre, reconocer su propia complicidad. He dejado a tu padre, continuó, dejándome aún más atónita. Me he ido a casa de mi hermana Clara. No podía seguir viviendo esa mentira, no después de saber lo que le ha pasado a Lucía. ¿Me estás diciendo que ahora me crees?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y recelo. ¿Qué crees a Lucía? Siempre la creí, confesó, y sus palabras cayeron como una bomba entre nosotras. Desde el principio. Conozco a Javier. He visto cómo mira a las niñas. Tenía sospechas, pero me convencí de que eran imaginaciones mías. Y cuando Lucía habló, en el fondo sabía que decía la verdad. Pero era más fácil negarlo, fingir que era un malentendido, que mantener unida a la familia era lo más importante. La rabia me invadió. ¿Y qué ha cambiado ahora, mamá? ¿Por qué de repente has decidido creer lo que siempre supiste? Porque no puedo vivir con esta culpa, respondió simplemente. Porque cada noche sueño con Lucía, con su cara asustada, con lo que debe haber sufrido en silencio. Y porque no quiero seguir siendo esa persona, la que mira hacia otro lado, la que prioriza las apariencias sobre el bienestar de su propia hija y nieta. Nos quedamos en silencio, el peso de sus palabras flotando entre nosotras. Parte de mí quería abrazarla, reconocer su valor para romper con décadas de patrones tóxicos. Otra parte seguía herida, desconfiada, recelosa de este repentino cambio. ¿Qué quieres de mí, mamá?, pregunté finalmente. Nada, respondió. No he venido a pedirte nada. Solo quería que supieras que estoy de vuestro lado ahora. Que si me necesitáis, para lo que sea, estaré ahí. Y que lo siento, de verdad lo siento, por no haber estado antes. Cuando regresé al apartamento esa tarde, encontré a Lucía dibujando en la mesa del salón. Había creado un mundo de colores, figuras que bailaban bajo un cielo azul brillante. Era el primer dibujo alegre que le veía hacer en meses. Es bonito, comenté, sentándome a su lado. Es nuestro futuro, explicó con una pequeña sonrisa. Tú y yo, y todas las personas buenas que nos han ayudado. La doctora Patricia dice que visualizar un futuro positivo es importante para sanar. La abracé, conmovida por su resiliencia, por su capacidad para imaginar un mañana mejor a pesar de todo lo que había vivido. Y pensé en mi madre, en su tardío pero sincero despertar, en la posibilidad de reconciliación y sanación que se abría ante nosotras. ¿Sabes qué? Y le dije a Lucía, creo que tienes razón. Nuestro futuro puede ser tan brillante como este dibujo, diferente a lo que habíamos imaginado quizás, pero igualmente hermoso. Esa noche, mientras Lucía dormía tranquila por primera vez en mucho tiempo, me senté a escribir nuevamente en mi diario. Hoy he entendido algo importante, escribí, que el perdón no significa olvidar, ni justificar lo injustificable. Significa liberarse, dejar ir el peso del rencor y la rabia para poder avanzar. No sé si algún día podré perdonar completamente a mi familia por su reacción inicial, por su negación, por su elección de proteger al abusador en lugar de a la víctima. Pero sé que no dejaré que ese dolor defina nuestro futuro, el de Lucía y el mío. Merecemos más que eso. Merecemos la oportunidad de reconstruir, de sanar, de encontrar alegría nuevamente. Cerré el diario y miré por la ventana. Madrid dormía bajo un cielo estrellado, los ruidos de la ciudad amortiguados por la noche. En algún lugar, mi padre seguiría negando la verdad, mi hermana seguiría apoyando a su marido, el sistema judicial seguiría su lento camino hacia la justicia. Pero aquí, en este pequeño apartamento de Malasaña, Lucía y yo habíamos encontrado un refugio, un espacio seguro donde comenzar a sanar. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como antes, sino la esperanza madura de que podríamos construir algo nuevo, algo mejor,
a partir de los fragmentos de lo que se había roto. Una vida donde la verdad importaba más que las apariencias, donde el amor significaba protección y no posesión, donde el valor de decir no era tan importante como el de decir sí.